Bendiciones. Soy el pastor Gabriel Peña y me place una vez más poder estar con ustedes a través de nuestra plataforma de YouTube de esta casa de bendición. Reciba un saludo afectuoso, esperando en Dios que tu vida, tu salud, la de tu familia haya sido o esté siendo guardada. Primero por la sangre de Jesucristo y luego, ¿verdad?, por todas las precauciones que en estos tiempos debemos todavía seguir tomando a fin de preservar nuestra salud en medio de esta situación de pandemia que, por la gracia del Señor, estamos avanzando, ¿verdad? Así que me place volver a estar delante de ustedes para así predicar la palabra de Dios en este día con un mensaje que voy a titular Obstáculos en el camino. Y voy a leer la Biblia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículo 37 hasta el 39. Dice la Escritura de la manera siguiente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Verso 39 dice, ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Amén. Obstáculos en el camino. La palabra obstáculo siempre nosotros la miramos y buscamos palabras sinónimos de obstáculos como una dificultad, un estorbo, un inconveniente, y ciertamente un obstáculo es algo que impide el avance o impide el desarrollo hacia un lugar, hacia un proyecto, hacia alcanzar una acción. Los obstáculos. La Biblia nos enseña en todo su contenido los hombres de Dios, la lucha del hombre, venciendo obstáculos por llegar a los objetivos y propósito de Dios para sus vidas. No puede haber vida prácticamente si no hay obstáculos. Hay obstáculos de múltiples formas. Pero hay dos obstáculos que son los obstáculos con los que nosotros nos encontramos más. Uno de ellos son los obstáculos internos, los obstáculos en nuestra propia mente, los prejuicios. Cuando nosotros nos prejuiciamos, estamos impidiendo muchísimas cosas. Cuando una persona se prejuicia, es cuando una persona hace ya en su cabeza, en su mente, la idea de que algo antes de que pase no va a quedar bien. Conoce usted gente así, ¿verdad? Que antes de que las cosas pasen ya dicen un mal augurio. No, eso no va a quedar bien porque hace 20 años a mí me pasó eso y yo sé que eso va a pasar así. Y mucha gente comienza a confesar, a decir cosas antes de que la cosa suceda. Y recuerde algo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona comienza a hablar negativamente y comienza a declarar cosas, entonces esa persona está diciendo con sus palabras, está expresando las ideas que están en su mente y las intenciones que hay en su corazón. Eso va a quedar mal. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si a usted le gusta eso. Escuchar a una persona que siempre está como obstaculizando las cosas. Ah, llegó fulano, decimos. Y ahí viene a decir siempre lo contrario de que las cosas pasen. Buscándole, como decimos nosotros aquí, la quinta pata al gato a todas las cosas. Los prejuicios constituyen un obstáculo muy, muy, muy peligroso. No nos dejan avanzar, no nos dejan desarrollar,
no nos dejan llegar a los propósitos de Dios. Los prejuicios paralizan el avance. Los prejuicios paralizan el desarrollo. Y yo le voy a decir algo. Aprendemos de los errores. A veces hay errores que han costado muy caro. A veces hay situaciones en las cuales volver a comenzar no es fácil. Y entonces como que medio nos frenamos. Pero para eso tenemos al Señor que nos alienta, que nos ayuda. Y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su espíritu, o nos envía a alguien que nos pone la mano en el hombro y nos dice, adelante, te fue mal, pero vamos a intentarlo de nuevo. Si te ha pasado eso, entonces tú me estás entendiendo. Y yo quiero que tú entiendas que quizás tú nunca has cometido errores, quizás tú nunca te haya pasado eso. Pero es tiempo de que tú le pongas la mano en el hombro a alguien y le dicen, es tiempo de comenzar de nuevo. Entonces ahí está, dejo esbozado el primer grupo de obstáculos, que son los prejuicios, obstáculos en nuestra propia mente. El segundo grupo de obstáculos que encontramos en el camino tiene que ver con una palabra muy sencilla, un elemento muy sutil. Es tan común esta palabra que yo voy a decir, es tan digerible esto que yo voy a decir, que nunca lo miramos como un gran obstáculo. ¿A qué me refiero? La multitud. La gente que se levanta y da opiniones. La gente que sin conocer de nada viene y da una opinión, hasta que esa opinión que dice la gente se hace una fortaleza, y entonces ya hay cosas que tú no haces porque tú dices, no, lo que pasa es que eso no se usa. ¿Y quién dijo eso? No, la gente. No, yo no puedo hacer tal cosa. ¿Y qué pasó? No, porque tú sabes que la gente, la multitud. Nosotros miramos de manera muy, muy frecuente en la Biblia cómo la multitud siempre ha sido obstáculos. Y Dios, el Señor, a pesar de que bendice a las multitudes que lo buscan, que lo invocan, el Señor no trabaja con multitudes. Le servimos a un Dios que bendice a las multitudes, pero trabaja con un equipo reducido de personas. En una ocasión, Dios iba a llevar a cabo una campaña contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Iba a llevar una campaña contra otro pueblo. Dios le da las directrices a un hombre llamado Gedeón. Y dice que salió un ejército de 32,000 personas, tremenda multitud, a pelear en contra del enemigo, dispuestos. Y en el trayecto, Dios le dice, dile a esa multitud que los que tengan miedo, que se devuelvan. Y dice que se devolvieron 22,000. Habían 22,000 en los 32 que tenían miedo. Para no extender un poco este preámbulo, 300 personas fueron suficientes para el Señor llevar a cabo su voluntad y cumplir su propósito que tenía para con ese pueblo. La multitud es un obstáculo. La multitud no dejó ver a Zaqueo. Cuando Zaqueo tenía la intención de ver quién era Jesús, la multitud era un obstáculo para Zaqueo. Pero Zaqueo venció al obstáculo y se subió en el árbol sicómoro por encima de la multitud. ¿Qué más te puedo decir? La mujer del flujo de sangre, que habla la palabra también, en medio de la multitud que rodeaba, que apretujaba a Jesús, se abrió paso en medio de la multitud y tocó el manto del maestro para así ser sana y salva. ¿Qué más te digo de la multitud? En una ocasión, Jesús tuvo que decirle a sus discípulos que fueron como un obstáculo para los niños. Llevaron niños para presentarlos delante del Señor. Y los discípulos y la multitud que estaba con ellos se los impedía. Y fue el mismo Cristo quien dijo,
dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si te sigo diciendo, hay muchos ejemplos en que aparece el obstáculo de la multitud. Y yo te quiero hablar hoy sobre obstáculos en el camino. Siempre va a haber obstáculos mentales, prejuicios, tabúes, y siempre va a haber obstáculos de la multitud, de la gente, que tú no debes de tomar en cuenta a la hora de seguir caminando hacia adelante. Si te llevas de la gente, si te llevas de lo que hace, dice la multitud, eres una persona fracasada. Veamos este ejemplo que nos da la Biblia. Este episodio de la vida del rey David. Era David un muchacho cuando entra a escena dentro de el contexto bíblico. Estaban en guerra Israel con los filisteos. Los hermanos de David estaban en la guerra. El padre de ellos manda a David a llevarle comida a sus hermanos. La Biblia habla en todo el capítulo 17 del libro Primera de Samuel, cuando esta guerra entre filisteos y el pueblo de Israel se estaba llevando a cabo. Dice que siempre salía al frente del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat. Por favor, no sea prejuicioso, no se adelante. Sí, es la historia de David y Goliat, pero déjame enseñártela desde donde tú quizás no la has visto. Yo me sé la historia de David y Goliat. No te prejuicies. Vamos a esperar. Dice la palabra que llegó allí Goliat, oriundo de Gat, que tenía algunas particularidades. Vamos a ver qué tipo de obstáculo era Goliat. Dice que tenía 6 codos y un palmo de altura. Estamos hablando de aproximadamente 11 pies de altura. Un gigante. Dice que este paladín llevaba un casco de bronce en su cabeza. Vestía una coraza de malla. Y la coraza pesaba 5,000 ciclos de bronce. Eso es un pectoral. Todo un pectoral, ¿verdad? Y en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero, y Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole muchísimos improperios. Ahí estamos viendo un hombre con toda la tecnología de punta de su tiempo, un guerrero. Tremendo obstáculo. Este hombre se paraba con toda esa indumentaria que yo le acabo de decir, y el hombre se paraba a decirle al pueblo de Israel: miren, no vamos a hacer, voy a parafrasear un poco. No tenemos que pelear ejército con ejército. Vamos a resolver esto de una manera más rápida. Salga uno de ahí y enfréntese conmigo. Si me gana, nosotros nos rendimos todos a ustedes. Y si yo le gano, ustedes se rinden a nosotros. Imagínense que nadie salió. Pero no solamente Goliat hacía eso. Este hombre decía muchos improperios. Este hombre decía muchas maldiciones. Este hombre decía muchas cosas ofensivas. Ese Goliat era un boca sucia en cuanto a lo que profesaba, a lo que él le decía al pueblo de Israel. Parecía como que Israel no tuviera un Dios que lo defendía. Lo maldecía por sus dioses también, Goliat. Vamos a poner esto en el contexto nuestro. Imagínate que se para ese hombre frente a tu casa, frente a tus hijos, frente a tu esposa, frente a tus vecinos, y comienza a vocearte que salgas de la casa. Y comienza a decirte muchísimas cosas allá afuera para que tú salgas de la casa y entonces resolver el problema contigo. Nadie salía a pelear con Goliat. Pero andaba un David por ahí. Andaba este joven llamado David, que fue a llevarle comida a sus hermanos. Y escuchaba esto.
Y dice que esto comenzó a llamar la atención de David. ¿Cómo era posible que los descendientes de sus abuelos, ¿verdad? Esa estirpe de ellos que conocían todas las proezas que Dios había hecho, no salía nadie respondía. Usted dirá, pero bueno, mirando a Goliat, de eso se trata lo que le voy a decir. Si alguien comienza a hablar feo de tu mamá o de tu papá en presencia de un hijo que ama a su padre, ahí va a haber un problema. Si alguien comienza a hablar mal de tu papá o de tu mamá, de alguien a quien tú amas, de alguien a quien tú le profesas un amor como uno se lo profesa a Dios, y uno se queda callado, hay un problema. David no entendía eso. Y comenzó a hacer preguntas en medio del ejército y decir, ¿qué le dan al que pelea con ese hombre? ¿Y qué es lo que pasa? No voy a extender el relato. Llegó a oídos del rey, de Saúl. Hay una persona que está diciendo esto y esto. Traen a David delante de Saúl. El rey era quizás la única persona del lado de Israel que tenía una espada y tenía algunos instrumentos para la guerra. Israel no conocía la tecnología, todavía Israel no conocía la tecnología del hierro. Israel era un pueblo básicamente agrícola y de ganado, de ovejas y de ganado, ese tipo de ganado. No conocían lo que eran los artefactos de hierro. Los filisteos tenían la tecnología del hierro. Sabían, ya trabajaban el hierro forjado. Y dice que llega David y se encuentra con el rey Saúl. Y aquí está el kit de lo que yo te quiero decir. Cuando se encuentran el rey Saúl y David, mire lo que acontece. Dice la Biblia en los versículos que leímos, que David va y le dice que nadie se desanime a causa de ese hombre. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y en esta entrevista le dice Saúl a David, tú no puedes ir a pelear contra este hombre, porque tú eres un muchacho. Número uno, mira el prejuicio de Saúl. Saúl ya comienza a decirle, tú no puedes vencer ese obstáculo, primero porque tú eres un muchacho, menospreciando lo que podía hacer una persona en las manos de Dios. A veces pensamos que Dios usa a la gente famosa y a la gente, Dios usa a quien Él quiera, como Él quiera, siempre y cuando esa persona sea un instrumento consagrado para Dios. Lo menospreció porque era un muchacho. También le dijo, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl. Y David le dice, mira, quizá yo no fui a ninguna academia, ni hice ninguna maestría en artes marciales, ni en karate, ni en boxeo, ni en nada de eso. Yo lo que era pastor, soy pastor de las ovejas de mi padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Y añade, versículo 36, ya fuera león o ya fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso se llama fe. Eso se llama convicción. ¿Te fijas? ¿Qué no hace un padre por su hijo? Eso lo miramos hasta en la naturaleza. Nosotros, yo no sé si usted ha visto cómo se ponen las gallinas cuando un gato, cuando un perro, cuando algún animal se le acerca a sus polluelos. La gallina, siendo más frágil
La gallina deja su vida si es necesario por cuidar uno de esos polluelos. Pensé en eso cuando leo aquí a David diciendo, mira, fuera león o fuera oso, yo le arrebataba la oveja de mi padre de la boca al animal. Y si yo he peleado con leones, y si yo he peleado con osos, este hombre me lo como yo con yuca, decimos los dominicanos. Determinación. Cuando el rey ve lo que este hombre está diciendo, dice, bueno, ve y que Jehová sea contigo. Y le da una palabra como, y dice la Biblia, y aquí vengo, que Saúl entonces ve a un David determinado a enfrentar el obstáculo que estaba deteniendo una gran bendición para el pueblo. Goliat representaba tantas cosas negativas para Israel como no nos imaginamos. Y dice la Biblia que entonces le dice Saúl vistió a David con su ropa. Escuche bien. Le puso sobre su cabeza un casco de bronce. Le dije que quizás era el único o de los muy pocos cascos de bronce que había en el ejército de Israel. Se lo pone a David. Y comienza a ponerle a David una indumentaria, un disfraz, para que él enfrentara el obstáculo que tenía enfrente. Un casco de bronce en su cabeza. Le puso una coraza y le dio la espada que él tenía. 3 cosas: casco, coraza y espada. Ahí hay 3 significados que son importantes para nosotros quitar del medio los obstáculos. Número 1, el casco representa las ideas. El casco representa la indumentaria intelectual, la mentalidad con la que debemos hacerle frente a los problemas. La coraza representa el aval, el bagaje con el que tú le vas a hacer frente. Quizás los instrumentos, quizás las armas físicas con las cuales vamos a hacerle frente a un problema. Quizás la parte económica, no sé. La coraza, el frente, el aval. Y la espada representa el arma para poder quebrantar, para poder herir y para poder vencer. Le ponen todo esto en las manos a David. Y dice que cuando David se la puso, probó a andar y no pudo caminar David, porque nunca había hecho la prueba. Y él se lo dijo, le dice, yo no puedo andar con esto, yo nunca lo practiqué. Y David se quitó todas aquellas cosas. Y aquí vengo, tienes que despojarte de ideas viejas, de falsos argumentos. Tienes que despojarte de armas obsoletas. David le quiso decir a Saúl, yo no puedo enfrentar mis obstáculos con tus armas. Tú no puedes enfrentar los problemas tuyos con las armas mías. Cada obstáculo requiere de una mentalidad, requiere de un aval y requiere de unas armas específicas. ¿Me estás entendiendo? No se van los obstáculos si tú no enfrentas ese problema con la mentalidad que Dios te ha puesto. Con tu mentalidad sometida al señorío de Jesús. Tú no puedes hacerle frente a un problema solamente con el dinero y con lo que tú tienes y con lo que yo consigo y con lo que me presten por ahí. Hay gente que echa pleito con las armas de otro. No eche pleitos con armas de nadie. Use sus propias armas. Si usted lo que mataba a osos y leones, eso es suficiente. Si usted ha levantado esa familia
si usted ha levantado ese negocio, si usted ha levantado esa empresa en base a sacrificio y a oración y en base a poner todas las cosas en las manos de Dios, ¿por qué va a cambiar ahora lo que Dios le ha puesto en las manos para seguir avanzando? Y quiero alertarte, no es tiempo, aunque las multitudes cambien, no es tiempo de usted y yo cambiar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y que Dios en nuestras manos va a multiplicar, y que Dios en nuestras manos va a eficientizar y va a perfeccionar. Tus manos, tu corazón y tus ideas en las manos de Dios son suficientes para quitar del medio todos los obstáculos que no te dejan avanzar a los propósitos eternos de Dios. Que sea Él quien ponga en nosotros su coraza, su casco, y ponga en nuestras manos su espada poderosa de vida para vencer. Dios te bendiga, hombre de Dios. Dios te bendiga, mujer de Dios. Oro para que en esta hora la gracia del Señor sea sobre cada uno de nosotros y nos dé la victoria para vencer en su nombre. Dios del cielo, te doy gracias en esta hora y me uno a este ejército, me uno a esta hombres y mujeres que en esta hora hemos compartido el mensaje de esta palabra. Ponemos en tus manos todo obstáculo que impida que tus hijos puedan crecer en la fe, Señor. Quita de nuestro camino todo aquello que nos impida seguir avanzando en nuestra relación contigo. Y en esta hora me uno a ellos para en tu nombre proclamar la victoria de Jesús en los negocios, en las familias y en toda empresa que delante de ti presentemos. Toda campaña que delante de ti presentemos, en todo plan, en todo proyecto. Y te pedimos, eterno Dios, que todo aquel que está luchando con armas ilegítimas, todo aquel que quiere vencer obstáculos con armas ajenas, con armas que no sabe manejar porque no son armas propias tuyas en sus manos, tú lo quites del medio y danos las armas que vienen de ti. Danos las ideas, danos tú el aval, Señor, y pon tú en nuestras manos los medios para en tu nombre avanzar y vencer los obstáculos que nos impiden crecer para honra y gloria tuya. Gracias, Señor. Me declara un vencedor, díselo a Dios. Me declara un vencedor, una vencedora en el nombre de Jesús. El Dios del cielo te bendiga, el Dios del cielo te guarde.